La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos al programa radial Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hoy hemos invitado a Hernando Gómez, él es director del Distrito San Ignacio, ingeniero civil y planificador. Vamos a conversar con Hernando Gómez sobre esta propuesta del Distrito San Ignacio que ya hace varios años, diría yo, se ha venido hablando en la ciudad de Medellín de la necesidad de recuperar el centro y específicamente de un sector que es el que se reconoce como San Ignacio, la plazuela San Ignacio, el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el claustro de San Ignacio, en fin, hay varios edificios patrimoniales en este sector que precisamente queremos conversar con Hernando Gómez sobre esta propuesta. Bienvenido, Hernando Gómez, al programa radial Voces de Color y Música. ¿Cómo está? Carlos, muchas gracias por esta invitación. Para mí realmente pues, es un placer este programa, no solo pues, por las entidades tan importantes y apreciadas por los antioqueños pues, que nos han citado, sino para hablar de este bello distrito San Ignacio que tiene múltiples, digamos, secretos patrimoniales, educativos, culturales, que seguramente no todos somos conscientes de lo que tenemos allí. En los programas pasados de Voces de Color y Música estuve conversando con Pablo Santamaría Alzate, quien sus estudios de doctorado está haciendo una investigación sobre el significado del Encuentro Internacional de Arte para la ciudad de Medellín y los cambios que se generaron con estos encuentros internacionales. Y en los antecedentes de este evento hablábamos de varias cosas que se dan o se dieron en la ciudad de Medellín. Por un lado, una situación de violencia bastante grave en los años 80, años 90. Por el otro, cómo Medellín, Antioquia, asumen unos planes de desarrollo cultural y a partir de esos planes de desarrollo se empieza a crear espacios como ese Encuentro Internacional de Arte precisamente para cambiar la mentalidad no solamente del habitante de Medellín en su concepto cultural, sino desde afuera cómo nos veían. Y entre esos antecedentes hablábamos de esa relación que ha dado frutos muy importantes en la historia de Medellín y de Antioquia entre lo público y lo privado, una relación que podríamos remontar a los amigos del arte por allá en los años 20, en la que trabajó la Sociedad de Mejoras Públicas y el Instituto de Bellas Artes, y que hoy tiene en este Distrito San Ignacio, diría yo, como un objetivo logrado. Hablemos, Hernando Gómez, director del Distrito San Ignacio, de esa unión entre lo público y lo privado que se da para la creación de esta propuesta del distrito. Carlos, muchas gracias. Permíteme, antes de hablar de lo público y lo privado, que me parece supremamente importante, tocar el tema que planteaste antecitos de ese, que dijiste, tocaste el tema de los años 90, de la violencia y de la transformación de nuestros barrios con un gran contenido en la cultura y en la educación. Eso me parece que es un concepto que hay que resaltar. Las transformaciones urbanas deben ser integrales y para que sean integrales no solo es lo físico que hay que cambiar o que hay que reforzar o que hay que mejorar, sino que tiene que tener un contenido. Y el contenido encuentra el mejor lugar en la cultura y la educación. Tiene muchos otros, en el deporte, etcétera, en la recreación. Entonces, las intervenciones urbanas integrales en cualquier parte del mundo, pero en el caso especial de Medellín, que tanto éxito
ha tenido y ya se volvió referente a nivel mundial, es porque las intervenciones urbanas de transformación van acompañadas de unos contenidos muy importantes en cultura, en educación, en deporte, etc. Entonces la cultura empieza a ser, en el caso de San Ignacio, no empieza a ser, sino que es, digamos, el corazón del contenido de la transformación del territorio de San Ignacio. Hay una cosa que ahora te la voy a contar sobre cuál es la transformación urbana del hábitat, pero que va acompañada de una propuesta cultural. Bueno, hablando en el tema, Carlos, de lo público y lo privado, yo pienso que Antioquia y Medellín tienen una historia pues muy larga de colaboración público-privada en el desarrollo de Medellín y el departamento. El proyecto San Ignacio no es ajeno a eso. El proyecto San Ignacio nace de una iniciativa y de un deseo de los empresarios asociados a ProAntioquia, con deseos de colaborar y trabajar por el centro de la ciudad con un sentido muy claro. Trabajar por el centro de la ciudad tenía todo el sentido y tiene todo el sentido hoy porque, así como hablamos de los años 90, en los años 90, 2000, llevamos 25 años trabajando en los barrios populares de Medellín, muy importante y era lo primero que había que hacer, pero se nos quedó el centro por fuera, se nos quedó el centro un poco rezagado. Entonces comienzan ya las nuevas administraciones, las administraciones cercanas a volver los ojos al centro y a poner, pues, digamos, un presupuesto importante de transformación del centro. Entonces, estas compañías asociadas en ProAntioquia ven la oportunidad de decir, nosotros queremos ayudar en eso, queremos estar allí, queremos ayudar a que Medellín tenga un centro más habitable, más pacífico, más tranquilo, que la gente pueda vivir allí, que pueda gozar y que las artes florezcan y se fortalezcan. Entonces, allí hay una apuesta desde la intervención urbana, física, con un contenido, como ya te dije, cultural, educativo y patrimonial, presentada a la alcaldía. La alcaldía le pareció bien interesante el proyecto y lo asume dentro del plan de desarrollo. Entonces tenemos allí una muy importante herramienta de tener este proyecto de Distrito San Ignacio, Patrimonio, Cultura y Educación dentro del plan de desarrollo y estamos trabajando en conjunto con todas las entidades de la municipalidad, la gerencia del centro, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Cultura, etcétera, trabajando por este distrito. Entonces allí hay, digamos, una compenetración entre los empresarios, las empresas y la alcaldía, pero hay dos temas bien importantes que adicionalmente en este distrito aparecen. Una, la más importante de todas, que debe haber sido la primera que debía haber mencionado, es los actores del territorio, las instituciones que están en el territorio y los actores mismos culturales, patrimoniales que están allí, educativas. Estas entidades y estas personas están presentes activamente en el proyecto. Y hay un cuarto elemento, es el gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, que ha apoyado pues esta gran idea de Distrito Patrimonial, Cultural y Educativo de San Ignacio. El centro de Medellín, dependiendo, digamos, de quien lo mire, podría uno ubicarlo, a veces lo ubican desde la avenida 33 y va por allá hasta el Parque Explora y puede tomarlo uno desde la placita de Flores e irse pasando inclusive el río hasta el sector de Suramericana. El más reconocido quizás es el que podríamos ubicar desde San Juan hasta Echeverry y desde Girardot hasta la Avenida del Río, por nombrar algo. Pero en este caso específico, Distrito San Ignacio toma un sector que tiene una característica y es que hay unos edificios patrimoniales allí muy importantes. ¿Por qué se hizo, digamos, esa segmentación? Me gusta mucho tu pregunta, Carlos, porque pues, permite, digamos, ir a la fuente inicial de lo que nos inspira o de lo que nos inspiró. Nosotros queríamos trabajar en conjunto con muchas personas que quieren en la ciudad y quieren al centro. Queríamos intervenir primero un área donde fuera posible hacerlo en un mediano plazo y que permitiera ser, digamos, un motor de transformación que se fuera ampliando. Por eso manejamos un tema que llamamos nosotros de capas, ir, digamos, influenciando capas que van creciendo. Pero ¿por qué se escogió San Ignacio? Por muchas razones. La primera razón es porque es barrio. Entonces, una de las apuestas del proyecto San Ignacio, del proyecto Distrito San Ignacio, es que queremos, todos que estamos trabajando en esto, es que el centro de la ciudad sea vivible. O sea, que vuelva a ser un sitio donde las familias o las personas, o los estudiantes, los profesores, los intelectuales puedan vivir, ¿cierto? Hay zonas del centro de Medellín donde ya ha desaparecido la vivienda. Entonces, cuando uno toma el sector San Ignacio y, digamos, da las condiciones del hábitat para que la gente siga viviendo allí, le estamos dando una clara, digamos,
no solo imagen, sino una clara tendencia o posibilidad a que el centro se vuelva a rehabilitar. Entonces, nosotros consideramos que las ciudades deben tener esas centralidades en donde la gente pueda habitar. Entonces, la ciudad, los centros de las ciudades se recuperan con personas, con gente viviendo. Es la gente la que hace la vida. Inclusive la seguridad depende de que la gente viva allí, porque cuando la gente no vive allí, pues obviamente viene la mugre, viene la basura, viene que no es de nadie. Entonces, el territorio de nadie pues, se vuelve complejo manejar. Dicho esto, la primera pensamiento sobre qué es barrio. Lo segundo es que es de la ciudad, de lejos, el sitio con mayores activos culturales, patrimoniales y educativos. Tenemos alrededor de unas 80 instituciones o lugares de educación, ya sea superior, formal o de taller, etcétera, pero son un número muy importante de entidades educativas. Ahí también, a nivel pues, cultural, tenemos alrededor de 40 espacios culturales. Entonces, o de contenido cultural, ni se diga pues los teatros, ni se diga pues lo de la música, etcétera. Y obviamente, el patrimonio que lo mencionaste, nosotros tenemos también alrededor de unos 40 activos de interés patrimonial, de los cuales hay 8 claustros. La gente no conoce los claustros. Está el claustro, obviamente, San Ignacio, hoy con fama, el claustro del Paraninfo, el claustro de la Escuela de Leyes, el claustro de la Presentación, que es hoy está la policía, el claustro de las Hermanitas de los Pobres. En fin, hay una serie de claustros que nuestro sueño es que los abramos a la gente, al público, que sean para la cultura, que sean para la educación y sobre todo para el disfrute de las personas. Entonces allí hay unos valores gigantescos, como te digo, barrio, cultura, patrimonio y educación. Entonces esa mezcla es una mezcla muy potente a nivel urbano. Y si le damos las condiciones del hábitat, ¿qué quiero decir con condiciones del hábitat? Quiero decir que hay que trabajar con la administración. ¿Para qué? Primero, para que la movilidad sea más tranquila, más amable, más pacífica. Que haya más aceras, que haya más sitios para caminar, que haya más sitios para estar, que los sitios estén bien iluminados, en fin, que haya las condiciones del hábitat para que este barrio integral pueda florecer y pueda continuar y pueda seguir creciendo. Sí, ahí hay una apuesta que también responde Hernando Gómez, invitado al programa radial Voces de Color y Música, al Plan de Ordenamiento Territorial, POT vigente precisamente, es un llamado a que no se siga construyendo en las laderas de la ciudad, pues ya no hay para dónde más, y que se piense en la centralidad, en volver al punto de origen de Medellín, que fue en los alrededores del río de Medellín y de la quebrada Santa Elena. Ese llamado que usted está haciendo también a la habitación del centro, a que haya mucho más habitantes en el centro de la ciudad, con unas condiciones, claro está, que hay que mejorar y que se han venido mejorando, pues el transporte público, por ejemplo, pero todo esto también entonces responde no a una idea de hoy, sino a una planeación de un Medellín futuro. Mira, eso pues es clave lo que acabas de decir. El proyecto San Ignacio no aparece pues como ningún salvador o como una idea nueva, simplemente es recoger ideas que ya se vienen trabajando desde años atrás, políticas que ya se vienen implantando, pero reforzar unos conceptos, algunos nuevos, otros ya presentados en el POT y demás, pero que hagan una conjunción, que estén unidos, que haya una razón para esta transformación y para este trabajo de hacer este distrito. Entonces, nosotros retomamos todo lo del POT, y no solo se retoma todo el POT, sino que se retoma todo lo que hasta ahora esta y las administraciones anteriores están haciendo y han hecho por el centro. Por ejemplo, el caso de la playa es fundamental en el proyecto, porque la playa se convierte en un eje de transformación. Ya se hizo la transformación física, pero allí hay una transformación también social, una transformación cultural. Acuérdate que la playa, entonces allí está el Palo Todo Uribe, está Bellas Artes, está Confenalco, hay una serie de entidades, además culturales, muy importantes, y la playa nos lleva hasta el Museo de Antioquia. Por ejemplo, esa playa es fundamental para el proyecto de San Ignacio. Entonces, el proyecto de San Ignacio no está, digamos, separado de la ciudad, está unido a la ciudad, está implicado en la ciudad. Entonces, de ahí la importancia de esos sueños o de esas nuevas normatividades del POT. Y te quiero adelantar algo muy importante. Y es como el POT se quiere es rehabilitar, obviamente, las riberas del río y dejar las montañas, que nos va a ser muy difícil porque hay demasiada presión sobre las montañas, ojalá lo logremos. En el territorio de San Ignacio, digamos que está dividido en dos, que me parece una mezcla muy buena, y hay un área muy afectada, no muy afectada, sino simplemente tiene una normatividad
que premia el patrimonio. Entonces tú no vas a poder hacer en esa área edificios de altura. Eso a mí me parece, personalmente, me parece valioso, porque tú puedes hacer una rehabilitación, pero acorde al patrimonio que hay alrededor. Nosotros no nos imaginamos pues un San Ignacio repleto de rascacielos, no lo imaginamos así. Nosotros lo imaginamos es como un escenario, un sitio armónico entre el patrimonio y la cultura, obviamente la educación. Y allí entonces el patrimonio físico, o sea, el edificio en sí mismo se convierten en protagónicos, y para poderlos ser protagónicos, pues tú no puedes al lado de una iglesia o al lado de una casa declarada patrimonial, no le puedes hacer un edificio de 20 pisos porque pues terminas minimizando y opacando el patrimonio. Entonces, te decía, hay unas áreas donde se podrá, digamos, hacer esa rehabilitación en altura, y hay otras áreas donde no se podrá hacer en altura, sino que lo que nosotros queremos es recuperar y dar las condiciones para que esas casas patrimoniales, tenemos más de 60 o 70 casas de valor patrimonial no declaradas. Entonces, si esas casas logramos con la municipalidad de alguna otra forma protegerlas para que allí haya otro tipo de usuarios, que quiero decir, familias, tratar de que la gente no se vaya y las mantenga, y aquellas personas que que definitivamente ya la familia está muy grande, ya no queda sino una persona y quiere retirarse, qué bueno que esas casas las pudiéramos dedicar a la cultura, a la educación, los famosos, que está muy de moda, los coworking, los talleres, las galerías, en fin, ese es nuestro sueño, tratar de recuperar esas casas. No, la idea nuestra no es que las casas desaparezcan y aparezcan edificios, no, al contrario, es tratar inclusive de concientizar no solo al gobierno, sino a los particulares, de la importancia de mantener y cuidar esos patrimonios, ya sean declarados o no declarados. Usted ha mencionado, Hernando Gómez, pues que está la institucionalidad por un lado, pero sobre todo el esfuerzo, el trabajo, el compromiso de instituciones y de empresas. Le pido que mencionemos precisamente a esas empresas que originalmente idearon, pensaron en lo que sería este Distrito San Ignacio y que son las que le están dando impulso a este proyecto. Carlos, muchas gracias. Ve, incluso es una mixtura bien interesante. El proyecto, digamos, nace inicialmente de la mano del Grupo Argos, que tenía un proyecto que se llamaba Transformación de Ciudades, en la cual se había asociado con las Naciones Unidas, con la ONU Habitat, para trabajar en la nueva agenda urbana, que ha sido declarada pues a nivel mundial, digamos, con carácter de legislación de países, para que los países trabajen en los temas del espacio público. Por eso este proyecto de Distrito San Ignacio tiene mucho que ver con el espacio público. Si usted ve el Distrito San Ignacio, o el área o el territorio del Distrito San Ignacio, no tiene mucho espacio público. Entonces la idea es remirar y repotenciar lo que tenemos, ese espacio público, y crear otro tipo de espacio público. A veces uno puede crear espacio público. Por ejemplo, una terraza se puede convertir en espacio público. Un jardín interior se puede convertir en espacio público. Hay que abrirlo, ¿cierto? Entonces, volviendo a temas así, espacio público. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, claro que eso es muy viejo, 1860, Cerdá hace unos grandes patios internos de los edificios, pero los patios eran para que la gente tuviera acceso a esos patios. Entonces es un espacio público, es una ciudad muy compacta, pero con un espacio público interno, pero que es público. Entonces uno sí puede crear espacios públicos, ya sea en terrazas, ya sea en patios, ya sea en calles. Uno puede ir cerrando calles a la medida que con el paso del tranvía sobre Ayacucho pues van quedando, digamos, unas espinas de pescado, que esas se pueden habilitar para que sea más bien caminables y para que la gente esté. Entonces hay muchas posibilidades de hacer espacio público en San Ignacio. Entonces ese programa de transformación de ciudades que se trabaja con las Naciones Unidas inspira este proyecto del Distrito San Ignacio. Se presenta a ProAntioquia, al Consejo Directivo de ProAntioquia, y el Consejo Directivo de ProAntioquia lo asume, lo plantea. Allí está obviamente Confama, entonces nos unimos Grupo Argos, ProAntioquia, con todos los empresarios Confama, e invitamos en ese momento a la Universidad de Antioquia, porque vimos que era supremamente importante no solo la Universidad de Antioquia como presente en la ciudad, sino que es la cuna. La educación es allí en San Ignacio, y está presente, y está allí en el Paraninfo, y está en la Escuela de Leyes, y está en el antiguo bachillerato nocturno. Entonces tenemos esas 4 instituciones tan disímiles todas, las 4 completamente distintas, que es lo que hace absolutamente rico riqueza pues de diversidad. Y no nos quedamos ahí. Nosotros tenemos la figura de aliados, en el cual pues, tenemos a Bellas Artes, tenemos al CESDE, tenemos a la Cámara de Comercio, tenemos una serie de entidades que se han ido acercando,
y hay grados distintos, digamos, de compromiso. En el caso, por ejemplo, de la Cámara, por decir cualquier cosa, hemos trabajado mucho en el tema cultural y en el tema comunicaciones. Con el CERD estamos trabajando en temas educativos y bueno, y con Bellas Artes, pues muchos otros temas. Entonces, empiezan a aparecer también instituciones, hay instituciones en el territorio que se han ido sumando a este proyecto. Entonces, es casi que es un universo de instituciones diferentes, todos creyendo en un mismo mensaje, porque yo creo que es un mensaje muy diáfano de una mejor ciudad y un mejor centro para todos. Sí, mencionábamos en otros programas precisamente ese sentido de la unidad de trabajo en equipo que existe entre las instituciones en Medellín, porque para no hablar pues solo del centro, espacios como la Alianza Cultural por el Centro o el Caminata al Centro, pues donde nos juntamos constantemente para hacer actividades conjuntas. Hay algo muy bonito que usted mencionaba y es poder recorrer los espacios. Hace 20 años, bueno, el Paraninfo de la Universidad de Antioquia ni siquiera estaba restaurado y era cerrado, y hasta hace unos años uno debía pedirle permiso a un portero para ingresar. Y qué bueno que los oyentes del programa radial pudieran tener la oportunidad, pues una vez pase también todo este tema de la pandemia, de acercarse a espacios como estos, ir a la plazuela de San Ignacio y uno poder recorrer el Paraninfo, el interior del Paraninfo de la universidad, poder recorrer el claustro de San Ignacio con fama, entrar por una puerta, por la plazuela y salir por Girardot, por ejemplo. Ese tipo de espacios, o sea, es solamente abrir unas puertas, pero lo que eso significa para la transformación cultural. Me gusta mucho lo que estás planteando porque veo que has googleado, digamos así, el tema. Me parece maravilloso que preguntes eso. Mira, que hay dos cosas que has tocado que me parecen muy importantes. Y quiero hacer una pequeña introducción. El corazón del proyecto, no quiero decir que es lo más importante, porque lo importante es todo el territorio, pero el corazón del proyecto es ese gran conjunto patrimonial, arquitectónico patrimonial declarado en la nación, que se llama San Ignacio, que es un conjunto que es el Paraninfo, la iglesia, el claustro San Ignacio, el claustro con fama y la plazuela San Ignacio. Ese es el conjunto patrimonial que tenemos, pero adicionalmente se le suma la escuela de leyes que está detrás del edificio. Entonces ese es el corazón, y no solo el corazón patrimonial, sino histórico. Entonces en 1803 pues, nace allí la primera pues, escuela de letras, luego allí aparece el primer colegio, luego allí aparece la primera universidad, que es la de Antioquia, allí fue donde se presentó la primera obra de teatro en la ciudad. Entonces allí hay una historia muy clara a nivel cultural y a nivel educativo, por eso estamos trabajando con fama, trabajando con la Universidad de Antioquia, y por eso digamos, es el centro. Pero adicionalmente a eso, y esa es la introducción, tú planteas una cosa muy importante, y es que en el proyecto se tiene clarísimamente, y eso es de lo más importante en los primeros pasos, es la comunicación de los edificios, que el claustro con fama se va a pasar a Paraninfo, del Paraninfo y del mismo claustro pasar a la escuela de leyes, inclusive hay una puerta que conduce el claustro con fama a la iglesia, de la escuela de leyes al antiguo bachillerato nocturno de la Universidad de Antioquia, y ese a su vez a Cervantes. Entonces hay un pensamiento urbano, ojo lo que voy a decir, de ciudad de primer piso, que quiere decir que los ciudadanos pueden cruzar los edificios desde Niquitao hasta Cervantes, pasando por esas bellezas patrimoniales. Entonces, la apuesta con Confama, con la Universidad de Antioquia, y con todos los que nos acompañan, es que ese gran conjunto patrimonial se convierta en una ciudad de primer piso, una ciudad, digamos, protagónica o un conjunto patrimonial protagónico en la cultura y en la educación. Entonces, allí ahora Confama va a invertir una gigantesca cantidad de dinero en reformar y reparar y mejorar y mantener este claustro. Va a ser una cosa bien importante. Ahí va a haber un teatro bien importante, unas galerías, unos sitios para estar, etcétera. Lo mismo la Universidad de Antioquia tiene una serie de proyectos sobre el Paraninfo, pero puedo contar creo yo, y es que se va a ubicar el Museo 1803 ahí en la escuela, en el antiguo colegio de bachillerato nocturno. Entonces allí hay una gran apuesta de primer piso, que la gente pueda entrar, que la gente pueda cruzar de lado a lado, y se nos vuelva pues el centro, digamos, cultural, educativo del territorio de San Ignacio.
Eso requiere una cosa muy importante, y estamos trabajando muy duro con la Secretaría de Movilidad, y es el cambio de tipo de movilidad en Girardot y en Pichincha. Sí, Pichincha. Ayacucho tiene su tranvía y tiene su dinámica, y ya te voy a contar qué vamos a hacer ahí. Pero en el caso de Girardot y el de Pichincha, sí hay que repensar, hay que volverlo un tráfico más calmado, más tranquilo, donde que podamos permitir que llegue la bicicleta, que tengamos ciclorruta desde la playa hasta San Juan, llegando a la plazuela San Ignacio. Hay un corredor muy importante que queremos intervenir, que es el de Niquitao. Niquitao fue la salida de Medellín cuando estaba jovencita, 1803, por ahí era la salida, una de las salidas que tenía Medellín, hacia el poblado, hacia el centro, pues hacia el sur de la ciudad, pasando por la Somadera, pasando por el Cementerio San Lorenzo. Cementerio San Lorenzo, que es tan importante, y aspiramos a que la podamos recuperar con este proyecto y con la administración, obviamente. Allá hay unos activos muy importantes patrimoniales e históricos. Entonces, esa es la idea, poder tener esta apuesta de lo histórico, de lo patrimonial, de lo educativo, digamos, irradiado desde este centroide hacia lo que lo contiene. Que no hemos hablado qué es lo que lo contiene. El distrito San Ignacio es un distrito poroso, que quiere decir que no es que digamos que es de tal calle a tal calle. Digamos que lo tenemos así, ubicado, y ya te voy a decir cuál es, pero consideramos que las estrategias culturales, educativas, etcétera, sociales, no paran porque la calle sea hasta allí el distrito. No, el distrito es permeable, el distrito tiene ejes que conducen a otras partes de la ciudad. Entonces hay programas y hay ideas que van más allá del distrito, ¿cierto? Que van más allá del distrito. Entonces, digamos, desde el punto de vista ya pues conceptual o geográfico, va desde San Juan, una cuadra después de San Juan, a la playa, de la Oriental hasta Giraldo, que es pues, la que va a Casa de la Memoria, son 60 o 61 hectáreas o manzanas. Y lo que lleva que el centroide geográfico, que esta parte es supremamente importante, el centroide geográfico está en la estación del Pabellón del Agua. Cuando digo centroide geográfico es que a 500 metros al norte, al sur, al este y al oeste son, digamos, los límites, no los límites, pero hasta allí es el distrito San Ignacio. Eso quiere decir que nuestro distrito es un distrito caminable, porque la máxima distancia que tienes es de 1 kilómetro. Porque si el centroide está a 500 metros de cada uno claro, de las esquinas, tenemos, y es lo que estamos hablando con la Secretaría de Movilidad, la importancia de cambiar el sistema de movilidad en el distrito, porque tiene todas las características para ser un distrito caminable. Hernando Gómez, invitado al programa radial Voces de Color y Música, director de Distrito San Ignacio. Se nos termina el tiempo de este programa, Hernando Gómez. Todavía me queda faltando hablar bastante de toda la activación cultural que ustedes están desarrollando con los asociados, con los que hacen parte del Distrito San Ignacio. Me gustaría conversar con usted, Ana María Muñoz, pues que está también al frente de todo el área cultural, que volviéramos a hacer un nuevo encuentro para contarle a los oyentes precisamente lo que han venido haciendo y piensan hacer en este espacio desde el punto de vista cultural. Será un gran placer, Carlos, siempre para nosotros poder contar esta historia o poder contar este sueño o estas ya realidades que estamos pues comenzando a cosechar. Entonces, cuando tú digas, estamos muy listos, y además muy agradecido pues de que estés entusiasmado con este proyecto. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.